guerreros, ministradores, el Espíritu Santo, para apagar el fuego suyo. Y una vez que le apagaron el fuego, usted regresa a la misma actitud. Eso no puede ser, queridos. Dios no es apagafuegos. Amén. Dios no es su sirviente tampoco. Sorry. En esto sí que yo me pongo los moños. I don't care. No me importa lo que diga Dios. Dios no es juguete de nadie. Dios no es payaso de nadie. Dios no es escarnio de nadie. Él es Dios y está sentado en su trono. Y tiene todo el tiempo del mundo, del universo. Porque en Él no existe el tiempo, señores. Dios es por siempre, para siempre, jamás. El tiempo de la tierra, que es el tiempo cronos, es una alteración de la gran majestuosidad de la eternidad. Yo no sé si usted está entendiendo o se quedó por allá por Marte, pero yo lo traigo de regreso a la tierra. Es importante que usted entienda esto, porque Dios no tiene las limitaciones de tiempo que nosotros tenemos. Nosotros, para poder hacer algo bien aquí en la tierra, necesitamos tener prioridades. ¿Me dicen amén? Los organizados. ¿Me dicen amén los organizados? Y si usted no tiene prioridades, usted de repente llega un día que tiene que hacer un montón de diligencias porque usted fue desobediente a su línea de prioridades. Y ahí andamos, y voy a decir esto, especialmente el latino. Yo sé que hay latinos buenos, pero hay unos latinos que hablan. Somos desorganizados, dejamos todo a última hora. Dicen allá que ya se terminó el periodo de inscripción de no sé qué cosa. Termina hoy a las 5 de la tarde. Mire, aquella gran fila. Y qué curioso que todos son conocidos. Son de la ciudad de Austin y son miembros de la iglesia. ¡Peor! Y ahí va el pastor Marlon también en la fila. ¡No, hombre, hermano! ¡Qué tirada! Sorry. Sino que también, dice Pablo, y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza. Un momento, voy a regresar a su Biblia y mire lo que dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Yo debo de tener gozo frente a una tribulación. En pocas palabras, usted se recuerda del chiste que yo hice del perico que lo habían metido al freezer para que saliera congelado. El hombre estaba cansado. Y entonces cuando abrió el freezer, el perico salió. No me dejo congelar, no me dejo congelar. Entonces yo cambiaría eso y diría, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esta tribulación no me va a vencer a mí, no me va a vencer. Le dice amén. Oh my God. Jesus. Ok, entonces escuche, entonces dice, espérense, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación o el sufrimiento, como lo dije en la otra versión, produce ¿qué? Paciencia es la ciencia de saber soportar, esperar con firmeza. Hello. Mire, ¿sabe a dónde somos probados nosotros? Con la paciencia. Mira, tú dices, no, porque yo, pastor, me voy a salir del ministerio. ¿Y eso por qué? No, pues, pastor, porque es que no me llevo bien con el líder. Él es buena gente, pastor, y hombre de Dios. Pero, ahí vienen los perros. Me cae mal la palabra perro. Pero, no hay Pedro. Pedro es mi amigo. Hay otro Pedro aquí que es mi amigo. Que ya le dije yo que no lo puedo casar todavía porque está jovencito. Cuando averigué la edad le dije, no papito, usted está para vídeo.
Sorry, Lord. Tú sabes mi sentido del humor. Entonces, mire qué tremendo. Sabiendo que la tribulación, o el sufrimiento, en nosotros, ¿qué produce? Y dice, producen ¿qué? Paciencia. Y sabe que eso es lo que nadie quiere tener. Todos somos unos grandes pacientes. ¿Verdad? Vemos una cola y vamos y nos paramos ahí. Tenemos que esperar 3 horas. Y todos vamos ahí lentamente. Y usted tiene una gran sorpresa. Yo no lo creo. Usted mira que hay cola y dice, no, ahí nos vemos. Allá viene el otro día, más grande la cola todavía. Oh my God, me hubiera quedado aquel día que vine. ¿Por qué? Desesperación. Se lo dije al revés. ¿Cómo se llama eso? Desesperación. Entonces, ojo, ya hablamos de la paciencia. La paciencia es tener la firmeza en Dios de saber soportar en un momento difícil, en un momento de crisis, en un problema, en una situación que está ajena a nosotros, pero que vino porque son los de repente de la vida. ¿Cuántos le dicen que hay de repente de la vida? Usted no está esperando un problema, o usted es de los que busca el problema. Porque dice, ay, qué aburrido, no tengo problemas. Voy a ver si me lleno de unos 10 para sentirme que estoy ocupado. ¿Verdad que no? Bueno, entonces, mire, paciencia. Entonces, ya dijimos que la paciencia necesita la firmeza. En pocas palabras, la firmeza que es que usted, hermano, con fe, dice, Señor, yo creo en ti, creo en tu palabra, creo en tu reino, creo en tu iglesia, creo en el movimiento del Espíritu Santo, creo, Señor, en todo. Señor, tu palabra dice que por nada estemos afanosos. ¿Y quién es un afanoso? Es uno que es oso. No. Por nada estáis ¿qué? Afanosos. ¿Y cómo nos ponemos nosotros en un problema? A ver, que alguien diga algo. ¿Cómo nos ponemos? Como oso. ¿Cómo? Como oso. Rabioso. Mire, esta congregación ha aprendido, están arribados. Oh my God. Ahora ya me responde. Entonces, mire, la paciencia. 4. Y la paciencia, ¿qué produce? A ver, léalo. Prueba. ¿Cómo? Prueba. Más fuerte. Prueba. ¿Qué produce la paciencia? Bienvenido al club de los pacientes. No somos pacientes del hospital, somos pacientes de Cristo. Amén. El ratón jarocho. Hermanos, la paciencia produce el ingrediente que menos queremos. Prueba. Dice el Señor, vamos a ver, hermano. Vamos a ver aquí. Hermano Arcadio. El hermano del arca, del pacto. Hermano Arcadio, dice el Señor, vamos a ver de qué material está hecho. Entonces viene el Señor y permitió que viniera ese movimiento, porque a lo mejor Él es impaciente. Estoy poniendo un ejemplo, hermano Arcadio. Entonces, ¿qué sucede? No, hombre, ustedes quieren ganas. Entonces, ¿produce qué? Prueba. Entonces dice el hermano Arcadio, no, yo lo que menos quiero es una prueba, dice. Con todo lo que tengo allá, tengo aquel montón de matas que tengo que ir allá a levantarlas, a hacer un montón de cosas, tengo deliveries, tengo cosas que tengo que hacer con todo lo que yo hago, más que tengo aquí a mí. A mi princesa Nubia. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Qué
Usted me la debe. Se la va a cobrar. Ya va a ver. Entonces, mire, la paciencia produce prueba. Y la prueba que produce esperanza. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Mire, qué tremendo. Entonces, solo voy a leer en otra versión. Y mire, el sufrimiento dice, nos da firmeza. ¿Para qué? Para soportar. Era lo que yo le estaba diciendo. Versículo 4. Y esta firmeza, ¿de qué está hablando? Esta firmeza nos permite salir aprobados. Está diciendo, la prueba que viene, la prueba que Dios te permite, es porque está probando a ver de qué material estás hecho espiritualmente hablando. Si te volviste un gigante de la fe o eres una pulga de la fe. No vaya yo, claro. Porque tenemos que hablar claro, queridos. Hermano, si su fe, dijo Cristo, tiene que ser como un grano de mostaza, quiere decir que la fe, entonces, hermano, mire, jalando, orando, haciendo, accionando, actuando, viviendo, moviendo. Hello. Amén. Hermano, esto no es solo de que la gente dice, ahora, Señor, tú sabes que me siento peor que un cuervo sin llevar comida, no se la llevo días. Me siento como un cuervo de estas palabras. Es más, ya no me quiere ver en el cielo. Pobrecito Dios, ¿qué vas a hacer conmigo? Espero que hagas algo, Señor. ¿Y cuál es tu cuota? ¿Qué es lo que tú vas a darle al Señor? ¿Cuál es el sacrificio de tu vida para el Señor? ¿Qué le has sacrificado a Dios por amor? A propósito. Cuando tú sacrificas algo, lo tienes que llevar al altar. Pero el primer altar que conocemos escrito en la palabra de Dios es el altar que hizo Abel, el hijo de Adán. Y dice que él llegó y ofreció lo mejor. ¿De qué? De las ovejas. Pero llegó Caín y llegó con un montón de vegetales. Eso no está mal. Pero Caín llevó los vegetales que no servían, que estaban a punto de podrirse. Cuando usted le vaya a dar a Dios, déle lo mejor. Amén. Hello. Ahora, ese fue el primer altar. Ahora, el altar, señores, el altar original era de 2 niveles. Eran 2 piedras grandes. Y una representaba el cielo y la otra representaba la tierra. ¿Cómo, pastor? Sí, señor. Entonces, el altar, que estaba compuesto de 2 niveles, representaba el de arriba el cielo y el de abajo la tierra. Ahora, ¿quién podía unir estas 2 esferas? El Señor. ¿Quién? El Señor. Entonces, el altar se convertía en lo que dice la Biblia, en un lugar de memoria del nombre de Dios que se había levantado para que Él desde ese lugar pudiera bendecir. ¿A quién iba a bendecir? Al oferente. ¿Quién es el oferente? El que lleva la ofrenda. ¿Quién es el oferente? El que lleva la ofrenda. Por eso es que es ilegal presentarse delante de Dios con las manos vacías. Usted tiene que llevar lo que se traduce esa palabra ofrenda, es un presente. ¿Qué tiene que llevar? Un presente. ¿Un qué? Presente. Presente. Wow. Entonces, por eso es que es ilegal llegar al altar, como que llegar y decir, ajá, Señor, tú estás aquí, bájame estas piedras. Oíme, Señor, fíjate que tengo estos problemas y todo eso, ¿va? Yo te prometo que cuando ya la cosecha me haya salido, yo te voy a traer aquí unos tomates, unos pepinos, ¿verdad? Bueno,
Usted sabe que esa palabra se llama votos. Amén. Que cuando usted hace un voto, usted lo tiene que cumplir. Al final, el Señor se lo recibe y le dice, está bien, pero al final, mucha gente que hace votos terminan en su mayoría, por no decir todos, en incumplir el voto que hicieron. Amén. Entonces viene el Señor y cuando tiene un problema, tú vienes al Señor corriendo, Señor, tú sabes, mira, ¿qué pasó? Yo no sé, aquí está el Señor. ¿Verdad? Corre. ¿No da permiso? ¿Ah? ¿O no da permiso? Y allá viene el Señor y dice, bueno, arreglemos cuentas, dice el Señor. ¿Cómo dice el Señor? Arreglemos cuentas. ¿Cómo? Arreglemos cuentas. Ah, y la gente no quiere arreglar cuentas. Mire, dele usted, digamos que a veces los esposos, como yo también, a veces se prestan el uno al otro. Usted le dice, mira, ya te quedamos comprar unas cositas, préstame 500 pesos. Yo te lo doy, hombre. Mira, te lo prometo, nomás que te el cheque, ahí mismo. ¿Verdad? Y ella se queda viendo como decía, ¿será que me lo irá a pagar? O no. Porque ya lo conoce. ¿Verdad? Ya hay antecedentes. Ya hay un récord. Entonces, mire, entonces ella va de buena gente. Le dice, le da los 500 pesos con una notita que dice, que vuelvan. ¿Cómo dice? Que vuelvan. No se enoje. Y usted se enoja. Y yo que te predica toda la verdad. Entonces, mire lo que dice. 4. Y esta firmeza nos permite salir, ¿qué? Aprobados. En pocas palabras, ¿quién es la firmeza? La paciencia. ¿Quién es la firmeza? Porque la paciencia te da la capacidad en Cristo Jesús de soportar. Que hay una gran presión, soportar. Que hay un momento duro, soportar. Que se le cayó el mofle, soportar. Que el carro se le pinchó en el torpe, soportar. Dios, ore porque Dios le envíe un ángel. Y si no le envíe un ángel, le va a enviar a uno de carne y hueso, que se va a parar y va a decir, ¿lo puedo ayudar, amigo? Le digo porque a mí me ha pasado. Amén. Que hay un problema, qué sé yo, con la casa, que sabrá Dios qué va. O usted se le olvidó pagar la casa y usted es puntual y se le fue la onda. Allá usted llega al banco y cuando va con el pago le dicen, le vamos a cobrar $59 por costos fee, Hacienda, recargo, ok. Y entonces usted le queda viendo con carita de yo no fui, y casi llora usted. Dice, ¿cómo está? Si le digo, llora. Entonces, ¿qué pasa? Si usted le cae bien a esa persona, le dice, mire, por esta vez usted tiene un buen crédito y usted es puntual, ¿verdad? No hay problema, yo se lo dejo así, ¿verdad? Y no ocurrió ningún problema. Pero entonces, lo que nosotros tenemos que entender que esa firmeza, que es la paciencia, nos permite salir, ¿qué? A ver, nos permite salir aprobados. En pocas palabras, cuando el Señor ve tu récord, tu persona, Él dice, when you check, y dice, approve, aprobado. Hermanos, necesitamos ser aprobados por Dios. A nosotros se nos olvida esto. Nosotros creemos que desde que venimos a la iglesia y levantamos la mano y decimos, te acepto, Señor, como Salvador personal, me arrepiento de todos mis pecados y todo lo que me dan, porque nunca más me voy a arrepentir. Recibo a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Yo soy la oveja o el ovejo. Soy Lord. Aleluya, amén, gloria al Señor. Ya nos vamos y creemos que ya eso lo hizo todo. No, está equivocado. Ese es el principio de todo lo que hay que hacer. El cristianismo es integral. Tienes que pensar en la forma que estás pensando. Tienes que ver las ideas que salen de tu cabeza. Tienes que ver cómo tú manejas tu vida,
cuál es el orden de tu vida, hacia dónde usted va, qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted anhela, cuál es su sueño, cómo se propone lograrlo, cómo usted lo va a hacer. Usted necesita de la ayuda de Dios. Y al primero que tiene que tener de la mano es a su más grande aliado, Jesucristo, la esperanza de gloria en su vida. Ahora dice, ¿para qué? Para salir aprobados. Y dice Pablo, reafirmándolo, y al salir aprobados nos llena de ¿qué? De esperanza. O sea, que una vez que usted pasa la prueba, usted es aprobado. Pero con la aprobación se le determina una virtud llamada esperanza. Entonces yo le hago una pregunta en este mediodía. ¿Qué usted espera de Dios? ¿Qué usted espera? Porque hay gente que no espera nada. Hay que ver el Señor qué hace conmigo. ¿Verdad? Yo he oído ese tipo de gente. Dice, no, hay que ver el Señor qué hace conmigo. Con que ni yo mismo me aguanto. No, hay gente así, hermanos. Dice ella, yo por eso no me caso. Porque no ha habido a mí otro que me domine. A mucha falda, dice. 5. No se enoje conmigo, hombre. No se ponga así. Y esta esperanza no nos que defrauda. Esta esperanza de la que estamos hablando, jamás Dios te va a defraudar. Jamás Dios te va a traicionar. Jamás Dios te va a ser infiel. Jamás Dios te dejará ser avergonzado, ser avergonzada, ser acusado, ser condenado. Porque Él te tiene en el hueco de su mano. Y dice, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón. ¿Cómo lo dice en la otra versión? Mire lo que dice. Y la esperanza no avergüenza. ¿Cómo dice? La esperanza jamás nos va a avergonzar. Expecte usted de Dios que tarde o temprano Dios cumplirá, suplirá, hará, bendecirá, abrirá el camino, la puerta que usted necesita. Ahora, dice, porque, dice, el amor de Dios ha sido derramado, ¿a dónde? En nuestros corazones, por el Espíritu que Santo que nos ha dado. Bueno, lo está diciendo en esta versión también. Entonces, lo único que aquí lo dice de manera personal. Y dice, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio, del Espíritu Santo que nos ha dado. Versículo 6. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por ¿qué? Por los pecadores. ¿Por quién vino Cristo a morir? Diga. ¿Por quién vino a morir? Claro. Si no, no estaríamos aquí. ¿Usted cree que por buena gente usted vino a la iglesia? No, hermano. Éramos unos tacuaches allá afuera. Tigres de Bengala y leonas. Yo no he visto una leona que sea tranquila. Mire, usted sabe que la leona caza por el león. ¿Usted sabe eso? La leona le dice, mira papito, te voy a dejar tranquilo. Déjame ir a cazar a mí, que yo sé cómo llevo a mis pollos ellos. La leona se va a bajar, le cuento. Y cuando ella se ve acorralada, allá llega el león, como el papo. Yo soy un león muy especial. No, ya estamos terminando. Ya le veo las caras que están jugando, que están diciendo, ay Señor, por favor, ya no quiero más de esta palabra porque me está cayendo. Me está cayendo. No, hermano, no sea así. Entonces Cristo dice, a su debido tiempo
murió. ¿Por qué? Por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. Está hablando del sacrificio expiatorio de derramar su sangre en la cruz del Calvario de forma inocente, que nadie más hizo nunca tal sacrificio. Entonces, mire lo que dice: ni siquiera en lugar de una persona justa. Nosotros somos justificados por medio de la fe. Y Cristo dijo en Habacuc: el justo por su fe, ¿qué dijo? Entonces, ¿usted vive por qué? Diga, vivo por mi fe. Hombre, hermano, están volando. Entonces dice, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien, pero Dios prueba que nos ama. Ahora, ¿cómo Dios prueba que nos ama? Y aquí está la respuesta: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió. ¿Por quién? ¿Por qué? Por nosotros. Y ahora, después que Dios nos ha hecho justos, nos hizo justos por medio de ¿qué? De la fe. Usted no ha sido un hombre de fe, yo una mujer de fe, pero a través de conocer al Señor, la fe lo alcanzó. Perdón, el amor de Él, usted lo alcanzó. ¿Pero cómo? Por medio de la fe. Usted estaba condenado, pero Dios viene, lo saca de condenación, lo hace libre y lo declara justo. Amén. Aleluya. Ahora, dice, justos mediante la muerte de Cristo. Con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. Está diciendo que ni usted ni yo vamos a ir a perdición, al infierno. En pocas palabras, al juicio final, donde todas las personas de todas las naciones serán reunidas. Se abrirán el libro de la vida, el libro de los hechos, las memorias de lo que hicimos en la tierra. Todos nuestros hechos aparecerán. Si usted no aparece en el libro de la vida, usted va al infierno. Lo digo con mucha tristeza. Creo que es uno de los temas más difíciles de poder tocar. El saber que las personas perdieron la brillante oportunidad de conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal, y que Él anhela y desea lo mejor para nosotros. ¿Tú crees que a Él no le duele cuando te hirieron, cuando te ofendieron, cuando te dijeron palabras abusivas, cuando quizás quisieron trapear contigo? ¿Tú crees que a Él no le duele? ¿Que Él no sabe el dolor que has padecido, por donde has pasado, por todo lo que has tenido que soportar? Él lo sabe. Y como Él lo sabe, Él te ama por encima de todo eso, y lo que comienza a hacer es una labor de cleaning, limpiarte, hacerte olvidar tu pasado, arrancártelo para siempre, para que nunca más te vuelva a doler. Amén. Ahora dice, porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, ¿quién nos reconcilió con el Padre? El Hijo. ¿Cómo? Al morir en la cruz del Calvario. ¿Amén? Entonces dice, con mayor razón seremos salvados por su vida. Ahora que ya están reconciliados con Él. 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. Es lo que se llama el misterio de la reconciliación. Cuando Dios con su sangre expiatoria, te salvó. Te salva, te redime, te liberta, te sana, te restituye lo que te robaron. Aleluya. Versículo 12. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado
entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Está hablando de Adán. Adán, si usted revisa en el Edén y hablando con Dios, Adán nunca se arrepintió de la decisión que él tomó de hacerle caso a Eva para comer del fruto. Amén. Usted no ve una actitud de arrepentimiento. Obviamente no había antes nada que pudiera decir que esto que se hacía era pecado. Entonces, ¿quién reinó desde Adán hasta Moisés? Fue el imperio de la muerte. ¿Quién reinó desde Adán hasta Moisés? Diga conmigo, la muerte. ¿Estamos? Entonces, en ese tiempo, los pocos altares que existían en la tierra era porque Dios llamaba directamente a ese hombre, lo instruía y le hacía sacerdote. Poderoso. Él hizo, ahí no, su sacerdote. ¿Quién cree? Uno dice que andaba en los caminos de Dios y que era perfecto en su camino. Sí, pero no había iglesia, no había templo, no había nada. Entonces, ¿qué había? Uno que era llamado directamente por Dios. Pero ¿quién gobernaba? La muerte. Entonces, como la muerte gobernaba, la muerte se podía llevar a quien a él le diera la gana. ¿Usted le hubiera gustado vivir en ese tiempo? Y que se lo llevaban directamente allá, a lo más profundo del horno, calentado 7 veces más. Eso es lo que ocurrió con ellos. Ellos nunca recibieron palabra. Ellos nunca escucharon el mensaje de Cristo. Así que la muerte reina desde la salida de Adán hasta la entrada de Moisés, cuando sube al monte Sinaí y le son entregadas las tablas de la ley. ¿Y la ley qué hizo? La ley vino para señalar el pecado del hombre. Así que al añadir Dios la ley, lo que hizo fue que se aumentara el pecado. ¿Por qué? Porque la gente no quería someterse a la ley de Dios. Amén. Amén, hermanitos. Amén, hermanitos. O sea, no quisieron someterse. No podían responder frente a la ley. La ley decía, no matarás. La ley decía, no juzgarás. La ley decía, no te harás ídolos. La ley decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podían cumplir la ley porque no había absolutamente nada de obediencia. Eran contados con los dedos. Entonces, de Moisés hasta la venida del Mesías, mire que bastante tiempo, desde la ley hasta la venida del Mesías, ¿quién reinó? Reinó el Padre. ¿Quién reinó? ¿Y cómo se llamaba el ministerio? El ministerio de gloria, porque era el Padre directamente trabajando con su pueblo. Entonces, a partir de que Israel sale del monte Sinaí con las tablas de la ley, comienza entonces a entrar en rigor la ley de Dios, que juzgaba el pecado del hombre. Si alguien cometía adulterio, tenía que morir apedreado. Él y la otra persona. Mire, esto es serio, no es jugando el asunto. Y dijo Jesús esto, dijo, bueno, eso es la ley, porque lo estaban a él tratando de sacar de contexto. Él dijo, no, es que yo no vine a abolir la ley, ni vine a cancelarla. Yo vine, dijo, para cumplir la ley primero en mi vida, porque yo voy a ser ahora el Salvador de todo el mundo. Voy a ser la luz del mundo. ¿Estamos? Y entonces dijo él, en mí se ha cumplido la ley. Ya todos ustedes, hermanos de la Iglesia de Cristo Rey de Reyes, ya no van a tener problemas, porque ahora yo voy a ser su
su Dios, su Salvador, su Redentor, su Ayudador. Hello. Ya nos vamos, espérese. No corra. Yo sé que tiene hambre. Le prometo que le voy a regalar unos tacos. Pero sin carne. Y entonces dice, y así dice, entró la muerte. Ojo, y la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Entonces, ¿dónde está ese efecto? Bueno, si Adán no pidió perdón a Dios, todos nosotros traemos esa herencia. ¿Cuál es esa herencia? La herencia de el libre albedrío. Por eso es que la gente juega a ser dioses, porque ellos o nosotros tenemos la capacidad de ver lo bueno y de ver ¿qué? Lo malo. Pero fíjense que la tendencia de la gente en su mayoría es amar las tinieblas, es amar el pecado, es amar los deleites, es amar la carne, es amar los placeres del mundo, es andar en la chuleta. ¿Me dice amén? Mire, si todos hiciéramos las cosas en orden, otra cosa sería el mundo. Pero nosotros sabemos que el mundo está plagado del deseo. Ahora, mire qué tremendo. Y dice, la muerte, porque pasó a todos, porque todos pecaron. 13. Antes que hubiera ley, ya había pecado en el mundo. Aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Por supuesto, todos los que murieron desde Adán hasta Moisés no fueron juzgados por el pecado, porque no había ley que lo juzgara. Dígame, entonces en aquellos tiempos aquellos se les podía permitir que tuvieran 4 o 7 de acuerdo a la capacidad de su bolsa. Pero ahora en este tiempo eso se llama poligamia. Y aquí es prohibido. ¿Sabía usted eso, verdad? Que la ley aquí no contempla eso. Ahora, ¿qué le quiero decir? Bueno, eso era porque no había ley. Pero una vez que vino la ley, ¿qué dijo? ¿Qué dijo la ley? Dijo, no. Dijo, una. ¿Cuántas dijo? Ay, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y como es que usted tiene una, y a veces como la una va de la mano y va. ¿Y el que está viendo? Le dice ella. No, nada, dice que, no sé. A lo que hemos llegado los seres humanos, a usar mañas. No, qué barbaridad. Ya me enojé. 14. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, la muerte. Mire, no lo estoy inventando yo. ¿Qué dice ahí? A ver, mire, dice, la muerte reinó sobre los que pecaron. ¿Estamos claros?